Rebeca Lane es una reconocida poeta, rapera y socióloga guatemalteca. A través de su línea de pensamiento feminista anarquista, Lane utiliza el arte como una herramienta de denuncia y activismo social. Solo adentro encuentro el movimiento, conflicto que me impulsa para empezar de nuevo. En mi cuerpo, muerte y resurrección cada mes, cada... Bienvenidos a Consentido, estamos en nuestra casa de siempre, Blue Tree, y hoy tenemos a una persona más de Guatemala que queremos presentarles a todos ustedes. Tiene un trabajo estupendo y yo sé que dentro de algunos años vamos a decir, ahora también sería bonito entrevistarla, pero aunque su material, digamos, discográfico está empezando, no es tan grande, yo sí creo que tiene un discurso personal que se manifiesta a través de su arte, ¿no? Y por eso es que está acá, porque tiene mucho que decir y tenemos mucho que aprender de nuestra invitada de hoy. Ella es Rebeca Lane, su nombre artístico, pero tu nombre es Rebeca Eunice Vargas Tamayac. Así es. Nadie te dice Eunice. No, casi nadie. Yo voy a gritar un día en la calle, Eunice, a ver si me volteas a ver. Mi mamá cuando está en Rebeca Eunice, pero ya. Pues bienvenida, Rebeca. Esta es tu casa también. Espero que pasemos un rato agradable, que ya empezamos, ¿no? Hace ya como media hora más estamos platicando. Si has visto Consentido, sabes que empezamos por la infancia. Y conocer de tu infancia es fácil a través de las entrevistas que has hecho. Sabemos que en tu casa siempre hubo respeto y admiración y espacio para el arte, para la poesía, para la música. Pero quiero que me contes un poco más de detalle. ¿Eran varias hermanas? ¿Cómo era el juego? ¿La música y el arte eran parte del juego o era parte de la escuela? ¿Cómo era la dinámica? Bueno, pues somos 3 hermanas, 2 hermanas más pequeñas que yo, y mi papá y mi mamá. Y bueno, yo creo que ha sido una familia bastante unida y bastante amorosa, entonces eso en un primer momento siento que es bastante importante para el crecimiento de cualquier artista, y un hogar bastante sensible, digamos. Es decir, yo sí recuerdo que desde muy pequeña nos hablaban de, a ver, ya ves que este niño está pidiendo dinero en la calle, bueno, pues esto es porque hay injusticias, porque hay pobreza. Entonces, digamos, el sentido ahí social siempre y la sensibilidad hacia las otras personas siempre estuvo como muy presente. Y bueno, mi abuelo era un gran lector, y yo me recuerdo su casa estaba tapizada de libros, así realmente, ¿verdad? De libros y fotografías. Tengo 2 primos que son fotógrafos, Paula Morales y Andrés Vargas. Entonces yo como que de esa parte fue que aprendimos bastante a documentar en imagen, pero también la lectura. Entonces nosotros, mi papá todas las noches antes de dormir nos leía cuentos, ¿verdad? A veces era uno, pero ahora léeme este, ahora léeme otro. Entonces siempre era una cuestión de compartir mucho la lectura, y eso fue muy importante porque ya a los 6 años, cuando yo ya podía leer, yo ya agarraba libros sola y me los leía así en un momento. Y la música también fue bastante importante. Era parte como de la dinámica familiar. De hecho, todavía cantamos canciones. Lo que nos gustaba mucho era la música de las películas, las canciones de El Rey León, de Los Aristogatos, de qué más, del Libro de la Selva. Voy improvisando, soy mujer, soy un ser. Pero de niña, ¿nunca pensaste dedicarte a lo que haces ahora? Pues fíjate que tal vez sí, porque mi mamá dice que, bueno, yo ni siquiera podía hablar, y yo agarraba, se da cuenta, como ella tenía un rímel de esos que eran así antes grandes, y lo agarraba, y yo de pequeña decía que yo iba a ser encantante. Ay, soy encantante, y lo logré. Y ponerle también, hay cassettes grabados donde yo estoy haciendo como freestyle, ¿verdad? Que estoy hablando así como de todas las cosas que tengo así en el cuarto, y ahí está Mafalda y el elefante y el no sé qué y el no sé cuánto, como contando las cosas que miraba. Y sí me recuerdo muy bien que creo que era preprimaria, cuando te decían tenés que ir vestida de servidora pública, que yo fui así con un leotardito y todo, y yo dije, ¿y usted qué es? Yo soy artista. Entonces, ¡qué bella! O sea que quizá la parte de cuando decidiste dedicarte a otra cosa fue un paréntesis en realidad en tu vida. Dijiste, ok, pero si lo quitamos, hay una continuidad en ti. Sí, totalmente, porque digamos, bueno, yo más bien en cierto momento, lo que pasó es que también dentro del mundo racional, digamos, puedo y tengo ciertas capacidades, entonces el análisis social y todo esto, y
también por esto que te digo que desde muy pequeña también una literatura muy crítica y también de que ellos nos dijeran las cosas, pues ayudó muchísimo. Y entonces me fui por esa parte porque, digamos, en cierto momento de tu vida uno cree que uno va a estudiar para lo que se va a dedicar toda la vida y eso implica un trabajo formal, un esto, un el otro. Uno no ve el arte como algo realmente a lo que se puede dedicar, pero definitivamente cuando uno nace para algo, te jala, porque al final paré siendo pues encantante. Eventualmente regresaste a tus inicios. Hablemos entonces ahora de esta parte, de este paréntesis. Decidiste estudiar sociología, que según lo que nos contás tampoco suena tan astral, o sea, no te metiste a estudiar, yo qué sé, ingeniería en sistemas, ¿no? Sí, no. ¿Cómo fue la decisión de estudiar sociología? ¿Cómo se amarra también eso con tu infancia y con lo que sos ahora? Porque a través de tus letras es súper fácil entender, o sea, lo que nos estás diciendo uno dice, no, pues sí, ni modo, ¿no? Se escucha en las canciones y en las letras que pues compartís con tu música. ¿Cómo fue este periodo de la sociología y por qué la sociología y cómo decidiste dejarla también, que no es tan fácil, porque uno se enamora? Sí. Mira, la verdad yo cuando salí de la universidad estudié comunicación, producción radial y televisiva en una universidad privada que tenía un pensamiento bastante liberal en el sentido clásico y yo no lo soporté, digamos, no lo soporté, estuve ahí 6 meses, un semestre y justo cuando tocaban ciertos temas decían, a ver, ¿qué piensa usted la libre pensadora? Y dije, no, este lugar no es para mí, la libre empresa no es para mi adoctrinamiento mental. Y cuando decidí salirme, yo en esos momentos era activista bastante fuerte por la memoria histórica y antiimperialista también. Entonces estaba muy vinculada con muchos de los movimientos de izquierda, digamos, en Guatemala, y tuve la oportunidad de conocer una periodista cubana muy buena y ella me entrevistó y cuando yo le dije, bueno, es que me salí de la universidad y todo, y me dijo, estudia sociología, porque sociología es un ejercicio de investigación y es lo que tú vas a poder transmitir. Entonces dije, bueno, sí, tiene razón, digamos, porque cuando uno es periodista es un trabajo de investigación, bueno, lo que tú me contabas, ¿verdad? De investigar, de entender, de contextualizar. Y entonces, bueno, dije yo, la sociología lo será. Y cuando ya entré en sociología fue realmente una cuestión que me abrió muchísimo la mente porque todas esas injusticias y todas esas cosas que yo comprendía desde el activismo, tuve la oportunidad de entenderlas históricamente y de tener un marco de comprensión mucho más grande de lo que yo podía ver en mi cotidianidad y sí, definitivamente me enamoré de las ciencias sociales. Yo creo que de hecho todos deberíamos coquetear un poco más de cerca con las ciencias sociales, en primer lugar porque nos permite conocernos a nosotros, entender por qué nuestro país o nuestra realidad es como es, cómo se ha ido moldeando lo que vivimos hoy, o sea, no es por capricho de uno o de otro, sino pues pasan muchas cosas, ¿no? Y poder expresar de una manera más coherente, digamos, en dónde estamos parados también y cuál es nuestra postura. Rebecca Lane tiene una postura muy, muy clara, muy fácil de leer y muy interesante respecto al imperialismo, a los patrones preestablecidos, al machismo, al feminismo, a la mujer como ente, como transformadora de la sociedad. Vamos a seguir platicando con ella. Rebecca Lane, también por ahí va sonando tu música mientras vamos a corte y regresamos, así es que no se muevan. Hoy en Consentido estamos platicando con la artista Rebecca Lane. ¿Cuál es el título? ¿Hip hopera, rapera, cantante? Rapera y activista de la cultura hip hop. Sos activista del hip hop, pero también desde adolescente me estabas contando que estabas como involucrada en movimientos sociales y mucho seguramente, es más bien una pregunta, tuvo que ver con la desaparición de tu tía, que de hecho por eso es que te llamas Rebecca. Sí, ella se llamaba Rebecca Eunice Vargas Brajiroli y yo me llamo Rebecca Eunice Vargas Tamayac, solo hay un cambio de apellido ahí, un cambio de generación también. ¿Cuánto crees? Hay gente que dice que ponerle el nombre del abuelo al nieto, o del papá al hijo, del hermano, pues así, carga energéticamente de entrada al niño. Sí. ¿Cuánto crees tú que te ha cargado? Porque además tu tía también era poetisa. Sí, la verdad es que
Buena pregunta. Fue súper fuerte, la verdad, es súper fuerte crecer a la sombra de alguien que fue tan importante, digamos, en el sentido de, bueno, tú sabes que cuando alguien ya no está con uno idealiza mucho a las personas. Ajá. Y más por el compromiso y la entrega que ella tuvo, digamos, ella básicamente, igual que muchos poetas en Guatemala, dejaron la pluma y el papel y se fueron a la montaña a luchar, digamos, entonces era un lugar bastante difícil de llenar y siempre había ese comparativo. Y precisamente la poesía que yo escribía, cuando yo todavía escribía como Rebeca Vargas, era casi igual, no igual, pero tenía el mismo sentido, así más panfletario y más justiciero que tenía la poesía de los años 70, digamos, que era la poesía que ella escribía y era la poesía que yo quería alcanzar, digamos, precisamente por tener el nombre. Luego ya grande, digamos, porque es terrible también cómo le cuesta muchísimo este ejercicio de la memoria histórica. Yo me enteré que ella estaba desaparecida hasta el 96, que fue que se firmaron los acuerdos de paz, y en ese momento, para mi mente de 12 años, fue un momento de abrir, porque yo ni siquiera sabía que había guerra. El 29 de diciembre era el cumpleaños de ella, y el 29 de diciembre, cuando se firman los acuerdos de paz, mi abuela estaba demasiado triste, y nosotros, bueno, ¿y qué está pasando? ¿Por qué están llorando? ¿Qué está pasando en la televisión? ¿Qué están gritando allí? Porque gritaban URN, yo, ¿qué es esto? Y cuando nos empiezan a decir, en ese momento casi no había internet ni nada, pero yo a los 12 años me puse a investigar todo lo que podía sobre la guerra y empecé a comprender más, empecé a comprender que era la desaparición forzada y todas estas cosas, entonces sí fue, no sé, fue bastante impactante para una mente como de 12 años, ¿no? Y luego, entonces, que ya me metí yo bastante al activismo, también fue difícil porque, bueno, en esos momentos nosotros era como 2000 y algo, ¿verdad? Es decir, yo creo que nosotros fuimos el primer grupo de jóvenes después de la firma de los acuerdos de paz que salimos con discursos más radicales, por así decir, ¿verdad? No tan conciliadores, sino que poniendo las cosas tal y como eran. En el 2004 hacemos unas actividades muy fuertes a los 50 años de intervención estadounidense en Guatemala y era un contexto bastante peligroso. Es decir, no se escuchaba en el teléfono, había gente que nos estaba vigilando fuera de las organizaciones, hubo varios compañeros que intentos de secuestro, y esto pasó en los años 2000. Después de la firma de la paz. Entonces, también era una cuestión de, te va a pasar lo mismo que a tu tía, te va a pasar lo mismo que a tu tía, y una cuestión también del miedo heredado que existe en esta sociedad. Como que fueras una extensión de ella, más que un ente único. Sí. Yo creo que el arte ha sido un ejercicio, escrito bastante poesía al respecto del tener nombre de una persona desaparecida, y eso ha sido bastante sanador. Entonces, cuando yo ya empecé a escribir poesía más personal, me cambié el nombre y empecé a escribir como Miss Penny Lane. Tengo un blog ahí que todavía tengo. Sí, lo he leído. Entonces, ahí es donde, digamos, ya empecé a hacer escuchar mi propia voz. Entonces, ya me encontré con Rebeca, la tía, pero ya desde una perspectiva de más de cómplice, de mujer, de acompañante y de guía, pero no como alguien a quien quiero emular o como quien yo quiero ser. Sí, es un proceso de sanación bastante grande, la verdad. Ahora que decís esto de cambiarte el nombre y de pasar por todos estos procesos de identificarte, hay como que, y voy a citarte, fue algo como de construirse para volver a construirse, y estoy completamente de acuerdo contigo. Yo estudié durante muy poco tiempo en mi vida diseño gráfico, y hablábamos de eso, hablando de las cosas que vas a usar para la publicidad o lo que sea, ¿no? Deconstruye la idea para luego volver a armarla y que tenga sentido para ti. ¿Cómo se deconstruye uno? Porque sos mujer, sos guatemalteca, querás o no, hay ciertas obligaciones, ciertas conductas heredadas, aprendidas, que nunca te cuestionás, decís, bueno, pues yo soy esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que se espera de mí. ¿Cómo empezar a deconstruir, empezando por tu nombre, siguiendo por tus roles preestablecidos? ¿Cómo es este proceso de deconstrucción? ¿En dónde estás y cuánto has construido nuevamente de ti? Bueno, yo creo que es un proceso constante y creo que es una decisión, porque en el momento cuando
justo cuando yo estaba estudiando sociología, ya como cuarto, quinto año, me topo con la meditación y esto me ayudó muchísimo, porque precisamente la sociología lo que te empieza a plantear es que todo es una construcción social. Llega un momento donde tú estudias sociología y entras en crisis, sí, entras en crisis porque... Como en filosofía, sí. decís, pero si esto es un sí, ¿cómo que es? ¿Estoy flotando o estoy sentado? Toda acción social es una construcción cultural e histórica. Entonces, mezclado esto con la meditación, que lo que te enseña es a ver más allá de las construcciones sociales que no te hacen ser libre, me ayudó muchísimo para entrar en una crisis. Para mí las crisis son muy buenas, precisamente o sea, tú sentís dónde estoy, hacia dónde camino, pero para uno como ser es muy bueno entrar en eso porque es cuando empezás a dudar de todo. Y para mí la duda es una forma metodológica la mejor para vivir, porque es mejor no estar seguro de todas las cosas, es decir, yo nací mujer porque tengo vagina y me gustan los hombres y me voy a casar y voy a tener hijos y es el destino manifiesto que la mayoría de mujeres tenemos y según tu clase social también. Claro. Si vas a trabajar lavando ropa y o si vas y tu etnia también, que son determinantes muy, muy fuertes, sobre todo en un país tan clasista y racista como Guatemala. Entonces, ese ejercicio de deconstruirse para mí parte del cuerpo, digamos, y eso es un aporte muy grande del feminismo, es decir, primero reviso cuáles son mis propias limitantes y las analizo socialmente, y luego el siguiente paso, esto es desde una perspectiva obviamente del feminismo occidental, porque el feminismo comunitario tiene una visión más colectiva, pero de mi propia experiencia ha sido revisar mi propia experiencia, mis deseos, mi estética, mi forma de amar, mi forma de entregarme, mi forma de expresarme y luego entenderla contextualmente y ver cómo nos afecta, digamos, según lo que te identifiques con otras mujeres, con campesinas, digamos, según donde una se posiciona, digamos, socialmente respecto a lo étnico, a lo de clase y a la burbuja que uno crea cuando vive en las clases medias de la ciudad. Entonces, analizar también este contexto, quiénes son quienes me rodean y entender que la liberación, que eso ya es un planteamiento de las feministas comunitarias, no puede ser individual, sino que tiene que ser un ejercicio colectivo. Claro, que los colectivos están hechos de individuos, entonces el trabajo individual se convierte en colectivo y el colectivo ayuda al individuo. El reto, creo yo, está en dónde poner la pausa, en dónde detenerse, respirar y volver a analizar, porque tampoco se trata de decir todo no. Me dijeron que ser mujer es por tal cosa, todo no. O sea, regresar otra vez y cómo te conectas o aceptas ciertos conceptos, pero porque ya los conociste, lo ya los resignificas también. Ajá, le das otro significado. Sí, porque por ejemplo, a mí en este momento ser mujer no tiene que ver con las características físicas con las que yo nací, sino tiene que ver con una categoría de lucha. Es decir, yo me planteo con otras personas que también se identifican como mujeres en una lucha en contra de digamos, de las brechas de diferencia y de desigualdad y de poco acceso al poder y al poder propio que existe para las personas que hemos sido identificadas como mujeres. De todos los sistemas patriarcales, desde todos los puntos de vista. Te voy a dejar con una pregunta porque hace como media hora tenía que irme a corte. ¿Qué significa ser mujer? Que es una pregunta que puede parecer muy sencilla, pero no lo es. A mí me resulta muy difícil contestarlo. No se muevan, ya regresamos con Consentido. Hoy estamos platicando con Rebeca Lane, ya conocemos un poco de su postura, que definitivamente se manifiesta y se palpa de entradita con tu música. Antes de irnos a la pausa, hablábamos sobre la deconstrucción para volver a construirnos como seres humanos, como individuos y luego colectivamente. Y tu trabajo es muy erótico y has hablado del erotismo, no necesariamente conectado con los genitales, no necesariamente. Quiero que me expliques tu visión de erotismo y cómo es a través del erotismo que vos decís que sale todo de uno, no necesariamente para el arte nada más, sino para cualquier cosa que uno haga en la vida. Sí, precisamente Audre Lorde, que es una teórica lesbiana feminista negra muy importante, ella plantea que a los seres inferiorizados siempre se les quita su fuente de poder para que se mantengan en esta situación. Y dice, y para las mujeres ha sido el erotismo. Es decir, ahí es donde nos han cortado a nosotras las alas. Nosotras somos seres eróticas y eso tiene que ver precisamente no con la genitalidad,
¿verdad? Porque nosotros hemos aprendido a ver el placer o lo erótico a partir del placer que genera el sexo, y definitivamente para las mujeres ha sido absolutamente negado, digamos, es hasta estas generaciones donde nosotros ya estamos reclamando el derecho al placer sexual porque sí. Y es ¿verdad? que en la pausa, ¿no? O sea, ni siquiera se plantea la posibilidad de que las mujeres sientan placer. Exacto. O sea, la mujer se acuesta con su marido cuando el marido quiere, porque el hombre tiene una urgencia sexual que se manifiesta para atenderlo. Y la mujer no. Y Cierro paréntesis. nuestra genitalidad ha sido vista en función reproductiva, digamos, Ajá. no con todas las posibilidades. Pero el erotismo para mí es una fuente vital de vida, que es poner tu absoluto placer y tu absoluto gozo en cada una de las cosas que tú haces, digamos. Y eso tiene que ver con desde estar aquí platicando y estar aquí en cuerpo presente y disfrutándolo absolutamente, como cuando canto, cuando escribo, cuando me expreso políticamente, cuando me expreso poéticamente, digamos, es una erotización de la vida cotidiana, es erotizar mis relaciones de amistad, entender que entre mis amigos y amigas y yo existe una posibilidad de platicar y de conversar que te hace sentir muy bien. Y no sé, bueno, me gusta ver películas, me gusta escuchar la lluvia, me gusta ir a un lugar donde hayan árboles, es decir, todo lo que a ti te produce placer. Y potenciarlo y sentirte bien por estarlo sintiendo, porque muchas veces, es decir, lo que sentimos es, ay, no, es que son mis amigos, entonces no puedo salir mucho porque ya estamos compartiendo demasiado. Y cuando uno busca que solo sea a través de la sexualidad y a partir de las mujeres desde una perspectiva heterocéntrica, que es solo un hombre va a poder satisfacer mi erotismo, tú esperas que sea una persona y una sola la que satisfaga todas tus necesidades eróticas y de placer. Entonces, cuando tú empezás a experimentar el erotismo en tu vida cotidiana, te das cuenta que empezás a poner menos expectativas en que alguien cumpla todos tus deseos y tus necesidades, y empezás a encargarte vos misma de tener una vida placentera. Sí, porque partiendo de mientras más le damos a otra persona esa responsabilidad, más insatisfechos estamos, porque nadie tiene ni nadie va a cumplir jamás. Ese papel, pues así como uno no puede cumplir jamás el papel de darle a otra persona o encargarse al 100% de la satisfacción de otra persona. Exactamente, porque no es nuestra responsabilidad, es decir, y eso es fundamental y yo siento que es una de las cosas más liberadoras del mundo. Yo vengo aquí a ser responsable de mi existencia, de mi felicidad, de mi placer, de mi erotismo. Voy a compartir contigo y vamos a compartir este momento y seamos felices juntos, pero no esta cuestión de esperar esa visión del amor romántico que va a ser otra persona la que va a cumplir todas mis expectativas es absolutamente nefasta y criminal para la otra persona y para ti misma, porque entonces nunca te vas a dar la oportunidad de compartir con alguien y ser feliz, sino siempre vas a ser esa vigilante de tenés que ser como yo he querido que tú seas toda mi vida. Todo lo que te he entregado, toda mi fantasía. ahora tenés que entregármelo de vuelta. Y algo que creo que es importante aclarar, porque ahorita cualquiera podría decirte, pero entonces ¿dónde está el intelecto? ¿Dónde está el raciocinio? Me estás hablando de simplemente dejarte llevar por tus deseos físicos. También en la parte intelectual tiene que existir esa pasión y esa entrega. Regresando a tu música, ¿contra qué tipo de poder no cantarías? O sea, porque es un poco enredada, no lo voy a decir otra vez. Vemos que en la conversación que hemos tenido también siempre hay un deseo, una necesidad de cuestionar los tipos de poder, desde nuestra familia, nuestra escuela, nuestra sociedad, nuestros gobiernos, nosotros mismos, nuestras relaciones interpersonales. Y en tu música encontramos esas dudas, esas preguntas de por qué voy a someterme a estos tipos de poderes. ¿A qué poder le cantás? Sería la pregunta. O sea, no contra qué poder no cantarías, sino a qué poder aplaudís. Pues yo creo que el poder que nace de nosotras mismas, de cada ser, digamos, de encontrar precisamente nosotras, yo creo que a veces es una buena pregunta porque a veces satanizamos la palabra poder, pero el poder es lo que te permite a ti subirte a un escenario y cantar.
es lo que te permite a ti conocer a otras mujeres y salir a las calles y protestar, es lo que te permite venir y decir, esta soy yo y esto es lo que pienso. Y ese poder yo siento que es cuando lo encontramos adentro, y ese fuego interno, yo le llamo cuando sentimos ese fuego adentro, ese es el poder. Ese es el poder que cada ser humano tiene de transformarse y de trascender espiritualmente y materialmente y físicamente en esta vida y dejar un mundo mejor del que dejamos. Es solamente encontrarte en ese centro, encontrar en el poder. Las religiones han tratado, digamos, de muchas formas que uno se conecte con ese poder interior que tenemos, ¿verdad? Le pueden llamar Dios, le podemos llamar Ahau. Yo prefiero no ponerle nombre porque hay tantas posibilidades hermosas de conocer. Usualmente esa visión del poder es en masculino, es el Dios que está ahí arriba y me regaña, ¿verdad? Padre. Para mí, por ejemplo, el poder que yo siento viene de la naturaleza y es madre para mí, ¿verdad? Y es madre y es padre, pero sobre todo madre, ¿verdad? Y esa posibilidad de encontrarme a mí con ese centro, con ese fuego que yo tengo, es el que me da fortaleza para pararme enfrente de ese otro poder que lo que quiere es destruir mi vida, que quiere que no me alimente bien, que quiere que no ejerza mi derecho a amar a quien yo quiero amar, que quiere que yo sea madre obligatoriamente, que quiere que yo sea proletaria y que lo acepte, que quiere que yo sea pobre. Entonces solamente siento yo que encontrándome con la fuente de vida y conectándome con esa fuente de poder absoluta que existe, absoluta puede sonar como que es única, pero más bien yo lo pienso en el tema de la totalidad, puedo yo tener una fortaleza espiritual y física para pararme frente al poder que me minimiza, ¿verdad? Pues bien, se nos acaba el tiempo. Sé que no platicamos mucho de tu música, pero es fácil encontrar. Sí. Ahorita están saliendo los contactos y todas las redes sociales de Rebeca, que además las redes sociales son, para mí, empoderan al hip hop, porque es como Sí, un bastante. género como bastante under, digamos, y bastante de la calle. Entonces las redes sociales a las que tenemos Sí. acceso más fácilmente, pues le ayudan muchísimo a todos los géneros, pero al hip hop especialmente, ¿no? Está a punto de salir tu segundo trabajo. Sí. La entrevista va a salir a tiempo para poder invitarlos. A ver, decinos Ok. rápido. Poesía Venenosa se presenta el sábado 7 de febrero en la ciudad de Guatemala, en el Rock Olbú. La entrada incluye el disco, está en 60 la preventa y 75 el día del evento, pero también para todas las personas del resto del mundo que también escuchan la música, ese día va a estar disponible en Bandcamp para poder descargarse Poesía Venenosa, que es una coproducción entre Guatemala y Francia. Lo trabajé en Guatemala con Cesari en mi cuarto estudio, la grabación y mezcla, y las instrumentales y la idea original, masterización y todo se está trabajando en Francia con Giuliano, que es el productor. Es un trabajo que es mucho más hip hop, mucho más rap, así que espero que el primero. bastante poético, sí, bastante poético, conectado muchísimo con la experiencia del realismo mágico, el realismo alucinado, que es toda la experiencia de vivir realmente Centroamérica y tenerla dentro del corazón. Entonces espero que les guste. Sábado 7 de febrero, Poesía Venenosa. Muy bien, pues gracias Rebeca y gracias a ustedes por estar ahí. Comenten el programa usando el hashtag Consentido1850. Soy Beatriz del Cid. Mi destino lo marca el camino. Voy recorriendo con paso fuerte y fino. Muchas veces me tropiezo y desatino. Miedos y esperanzas van viajando conmigo. Aunque a veces me detengo y desencuentro. No tengo mapas ni brújulas, soy el centro. Solo adentro encuentro el movimiento, conflicto que me impulsa para empezar de nuevo. En mi cuerpo muerte y resurrección. Cada mes, cada vez que me sangra el corazón. Puertas que se cierran, cruces de fronteras. Puentes que después de mi paso se quiebran. Ilusiones que se borran de la mente. Etapas hasta en las que me he sentido demente.